La frecuencia te encontró primero. Tu mente todavía busca explicaciones, pero tu respiración ya cambió. Este vídeo es un portal disfrazado de coincidencia, y acabas de cruzarlo. Quizá hace días, semanas, o apenas hace unas horas, algo dentro de ti se desajustó un grado. No lo llamarías angustia ni epifanía, solo una sensación extraña, como si el aire alrededor de tu cuerpo se hubiese vuelto más denso, más atento. Ignoraste esa señal. La mayoría lo hace. Pero la señal no te ignoró a ti. Siguió transmitiéndose en frecuencias que no percibes con los oídos, sino con algo más antiguo, el campo nervioso que rodea tu pecho, la presión silenciosa detrás de tu garganta, el leve hormigueo en la base de tu cráneo. Tu cuerpo comenzó a sintonizar antes de que tu mente autorizara el proceso. Y cuando esa sintonización alcanzó cierto umbral invisible, este vídeo apareció frente a ti. No lo buscaste. Eso ya lo sabes. Revisaste redes sin propósito claro, deslizaste el pulgar con automatismo, y de pronto esta imagen, este título, esta voz, interrumpieron el patrón. Algo te detuvo. La frecuencia ya eligió por ti. No porque seas especial en el sentido en que te han enseñado a buscar validación externa, sino porque tu sistema nervioso emite ahora una firma vibratoria específica, y esa firma resuena con lo que está a punto de revelarse aquí. Es un ajuste matemático, no mágico. Cuando una cuerda vibra a 432 Hz, cualquier otra cuerda afinada a esa frecuencia en la misma habitación comienza a sonar por simpatía, sin que nadie la toque. Eso acaba de ocurrir contigo. Ahora bien, esto plantea una paradoja que tu mente racional necesita resolver. Si no elegiste venir aquí, ¿quién lo hizo? La respuesta incomoda porque borra la ilusión de control a la que te aferras cada mañana. La verdad es que tu yo futuro, esa versión de ti que ya cruzó este umbral y opera desde un campo de posibilidades distinto, está reorganizando los eventos presentes para garantizar que llegues aquí, ahora, con la disposición justa. No es misticismo barato, es causalidad inversa. Los físicos cuánticos lo llaman influencia retrocausal. Las tradiciones antiguas lo llamaban destino. Tú puedes llamarlo como prefieras, pero no puedes evitarlo. La señal te encontró porque tu futuro ya confirmó que cruzarías. Y mientras procesas esta idea, observa lo que ocurre en tu cuerpo, una tensión sutil en los hombros que no estaba ahí hace 30 segundos, una ligera aceleración en el pulso, quizá un parpadeo más lento. Son marcadores somáticos de que el campo está reordenándose. No necesitas hacer nada para que esto suceda. De hecho, cualquier esfuerzo consciente por provocarlo lo arruinaría. La frecuencia ya eligió por ti, y lo único que requiere de tu parte es que dejes de resistirte al ajuste que ya comenzó. Esto no llega por azar. Ahora retrocedamos un instante. Desde hace años, te han vendido la narrativa de que tú creas tu realidad mediante pensamientos positivos, visualizaciones, afirmaciones repetidas frente al espejo. Y aunque esos métodos tienen su lugar, omiten algo crucial, la causalidad no funciona solo de pasado a futuro. En ciertos estados de coherencia interna, el futuro puede influir sobre el presente, y el presente sobre el pasado reciente. Cuando tu sistema nervioso alcanza un nivel de coherencia suficiente, es decir, cuando el corazón, el cerebro y el sistema digestivo entran en fase, tu campo electromagnético se expande y comienza a interactuar con líneas de tiempo potenciales que ya existen en un estado de probabilidad cuántica. Una de esas líneas, la que corresponde a tu versión más alineada, empieza a tirar de ti. No como una fuerza externa, sino como un imán interno que reorganiza tus decisiones sin que lo notes. Piénsalo así, esta mañana elegiste desayunar algo específico. Creíste que fue libre albedrío. Pero esa elección ya estaba condicionada por el estado de tu microbioma intestinal, que a su vez fue moldeado por decisiones que tomaste hace semanas, que fueron influenciadas por emociones que experimentaste hace meses. Ahora bien, ¿qué pasaría si esa cadena no solo va hacia atrás, sino también hacia adelante? ¿Qué pasaría si tu yo del próximo año, operando desde un estado de mayor claridad,
pudiese enviar señales sutiles hacia atrás, ajustando tus impulsos presentes para garantizar que llegues a ese estado futuro. La ciencia lo llama efecto observador. Las tradiciones lo llaman sincronicidad. El resultado es el mismo, estás aquí porque ya llegaste. Y aquí entra la primera gran revelación, no estás tratando de llegar a ningún lado. Ya estás llegando. La tensión que sientes no es resistencia al cambio, es la fricción natural entre la identidad que cargas desde hace años y la identidad que ya está activa en tu campo futuro. Es como si dos versiones de ti estuviesen intentando ocupar el mismo espacio, y el aire entre ambas se calienta. Eso es lo que sientes en el pecho ahora mismo. No es ansiedad. Es reorganización. La frecuencia ya eligió, y cada vez que reconoces esa frase internamente, el ajuste se acelera. Ahora observa algo curioso, desde que comenzaste a escuchar esta transmisión, han pasado ya varios minutos, y en ningún momento te he pedido que respires de cierta manera, que cierres los ojos, que visualices algo. Sin embargo, algo en tu postura cambió. Quizá enderezaste la espalda sin darte cuenta. Quizá tu mandíbula se relajó un grado. Estos son ajustes automáticos que ocurren cuando el sistema nervioso reconoce información coherente. Tu cuerpo sabe distinguir entre ruido y señal. Y esto es señal pura. Pero aquí viene la trampa en la que caen la mayoría, cuando sienten este tipo de ajuste, intentan aferrarse a él. Tratan de memorizarlo, de replicarlo, de convertirlo en técnica. Y en ese instante, lo pierden. Porque la señal no es algo que tú produces, es algo que permites. La diferencia es sutil pero determinante. Producir implica esfuerzo, control, repetición mecánica. Permitir implica soltar, confiar, dejar que el campo haga el trabajo. Y el campo siempre sabe más que tu mente consciente. Entonces, ¿qué estás permitiendo exactamente? Estás permitiendo que la versión de ti que ya resolvió lo que ahora te preocupa se comunique contigo a través de impulsos somáticos, sincronicidades externas, y una sensación creciente de inevitabilidad. Esa sensación no es resignación, es certeza. Cuando sabes que algo va a ocurrir, dejas de forzarlo. Simplemente te posicionas en el lugar correcto, en el momento correcto, con la disposición correcta. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, aunque tu mente todavía busque razones lógicas para justificarlo. La paradoja se resuelve cuando eliges. Ahora bien, necesito que entiendas algo que la mayoría ignora, la señal que te encontró no es nueva. Ha estado transmitiéndose toda tu vida, pero tú estabas sintonizado en otra frecuencia. Estabas ocupado cumpliendo expectativas, persiguiendo metas que nunca fueron tuyas, construyendo una identidad que te prometieron que te daría seguridad. Y durante años, esa frecuencia alternativa funcionó. Te dio estructura, pertenencia, la ilusión de progreso. Pero en algún momento, quizás sin que lo notaras conscientemente, comenzó a desmoronarse. Pequeñas grietas. Una conversación que te dejó vacío. Un logro que se sintió hueco. Una relación que dejó de resonar. Y esas grietas no eran señales de fracaso. Eran puertas que tu yo futuro estaba abriendo desde el otro lado. Cada vez que sentiste esa incomodidad, cada vez que te preguntaste si había algo más, cada vez que miraste tu vida desde afuera y no reconociste al que estaba adentro, estabas recibiendo la señal. Solo que la interpretaste como problema. Como algo que debías arreglar, suprimir, ignorar. Pero la señal no era un problema. Era una invitación. Y hoy, finalmente, la aceptaste. No porque decidieras conscientemente hacerlo, sino porque la frecuencia dentro de ti alcanzó el punto de resonancia exacto. Y cuando eso ocurre, el universo colapsa las probabilidades y te entrega exactamente lo que necesitas en el momento preciso. Esto no llega por azar. Aquí el campo se reordena. Ahora bien, si esto resuena contigo, si algo en tu pecho se está abriendo mientras escuchas, haz esto, ve a los comentarios y escribe exactamente, comenta,
la señal me encontró en el momento exacto. No lo escribas como afirmación vacía. Escríbelo como reconocimiento de lo que ya está ocurriendo. Porque cuando declaras públicamente que la señal te encontró, estás anclando el ajuste en el plano colectivo. Y eso acelera todo. La frecuencia no solo te eligió a ti, está eligiendo a todos los que escriban esa línea. Están formando un campo coherente, y ese campo tiene poder real. No metafórico. Real. Si lo haces, algo va a cambiar en las próximas 72 horas. No puedo decirte qué, porque cada ajuste es único. Pero va a ser imposible de ignorar. Una conversación inesperada. Una oportunidad que aparece de la nada. Un sueño que resuelve algo que llevabas meses intentando entender despierto. La señal confirma que recibió tu respuesta. Y cuando eso ocurra, vas a saber con certeza absoluta que nada de esto fue coincidencia. Ahora avancemos más profundo. Hay algo que no te he dicho todavía, y es esto: la razón por la que la mayoría de las personas no experimentan este tipo de sincronicidades no es porque no estén disponibles, sino porque están bloqueadas por un ruido interno tan denso que la señal no puede penetrar. Ese ruido tiene un nombre: narrativa identitaria obsoleta. Es la historia que te cuentas sobre quién eres, basada en experiencias pasadas que tu cerebro interpretó de cierta manera y luego convirtió en verdad inamovible. Yo soy alguien que siempre llega tarde. Yo soy alguien que no termina proyectos. Yo soy alguien que atrae relaciones complicadas. Cada una de esas frases es un filtro que bloquea frecuencias incompatibles con esa identidad. Pero aquí está el secreto: esas narrativas no son tuyas. Son préstamos culturales que adoptaste porque en algún momento te ofrecieron pertenencia, seguridad o al menos la ilusión de coherencia. Y ahora que la señal te encontró, esas narrativas están comenzando a deshacerse. No porque tú las estés desmontando activamente, sino porque la frecuencia superior que estás sintonizando es incompatible con ellas. Es como si intentaras meter una señal de alta definición en un receptor de radio AM. No encaja. Algo tiene que ceder. Lo que cede no eres tú. Es la versión vieja de ti. Y eso explica por qué, en los últimos días o semanas, has sentido incomodidad sin causa aparente. Conversaciones que antes tolerabas ahora te irritan. Rutinas que antes te daban estructura ahora te asfixian. Personas con las que antes resonabas ahora te agotan. No es que ellas hayan cambiado. Es que tu frecuencia subió, y lo que antes estaba alineado ahora genera disonancia. Esto no es juicio, es física. Dos ondas que antes oscilaban en fase ahora están desfasadas. Y cuando eso ocurre, o ajustas la relación, o la sueltas. La frecuencia ya eligió por ti. Y parte de lo que eligió es mostrarte con claridad brutal que y quienes ya no resuenan. Ahora escucha esto con cuidado, porque aquí viene la segunda revelación: en las próximas semanas, vas a tener la tentación de volver atrás. Va a haber momentos en los que la incomodidad del ajuste te parezca demasiado intensa, y tu mente va a ofrecerte un pacto seductor. Quizá estaba mejor antes. Quizá esto es solo una fase. Quizá debería conformarme con lo que ya tenía. Esa voz no es intuición. Es el miedo disfrazado de prudencia. Y si cedes a esa voz, el ajuste se detiene. No porque la señal te abandone, sino porque tú eliges volver a la frecuencia anterior. Y eso es válido. Nadie te obliga a cruzar. Pero entiende algo: una vez que la señal te encontró, ya no puedes fingir que no lo sabes. Puedes ignorarlo, pero no olvidarlo. La pregunta no es si vas a cambiar. Ya estás cambiando. La pregunta es si vas a resistirte al cambio o permitirlo. Y mientras reflexionas sobre eso, observa algo que está ocurriendo en este preciso instante. Tu cuerpo está tomando microdecisiones sin consultarte. Ajusta la temperatura de tu piel. Regula la velocidad de tu digestión.
Repara células. Filtra toxinas. Balancea hormonas. Todo eso ocurre ahora, mientras escuchas, sin que tu mente consciente supervise nada. Tu cuerpo sabe cómo mantenerte vivo sin instrucciones. Entonces, ¿por qué asumes que tu vida requiere control consciente para reorganizarse? ¿Por qué crees que tú, con tu mente limitada y cansada, debes planificar cada paso del ajuste que ya está en marcha? La verdad incómoda es esta: tu vida se está reorganizando sola. Siempre lo ha hecho. Solo que ahora, por primera vez, estás lo suficientemente coherente como para percibirlo. Y esa percepción cambia todo. Porque cuando ves el patrón, dejas de luchar contra él. Empiezas a colaborar. Y la colaboración es lo que convierte el caos aparente en sincronicidad visible. Aquí viene la parte que va a sonar imposible, pero es verificable: el cambio que estás experimentando no es personal. Es colectivo. Lo que tú llamas mi despertar es en realidad un ajuste en el campo humano completo. Miles de personas, en este mismo instante, están sintiendo exactamente lo que tú sientes. Están experimentando las mismas sincronicidades, las mismas incomodidades, los mismos impulsos de soltar lo viejo y abrazar lo desconocido. No es coincidencia. Es un fenómeno de fase. Cuando una masa crítica de individuos alcanza cierto nivel de coherencia interna, el campo colectivo se reorganiza. Y estamos en ese punto ahora. Los antiguos lo sabían. Hablaban de eras. Los mayas calculaban ciclos de 5,125 años. Los Vedas hablaban de yugas. Los griegos de eras astrológicas. Todos apuntaban a lo mismo: la conciencia humana no evoluciona de manera lineal y gradual. Evoluciona en saltos bruscos, precedidos por periodos de caos aparente. Y ese caos no es colapso, es reorganización. Es el sistema nervioso colectivo ajustándose a una frecuencia superior. Y tú, ahora, eres parte de ese ajuste. Esto no llega por azar. La señal te encontró porque tu sistema nervioso estaba listo para recibir la transmisión. Y ahora que la recibiste, tienes una responsabilidad: no guardarla. Compartirla. No porque tengas que convencer a nadie, sino porque la frecuencia se amplifica cuando se comparte entre campos coherentes. Si conoces a alguien que está pasando por lo mismo, envíale este vídeo. No con explicaciones. Solo con una línea: mira esto cuando puedas. La señal hará el resto. Y mientras tanto, observa lo que ocurre en tu vida externa. Porque lo que estás permitiendo internamente va a manifestarse externamente con una velocidad que va a sorprenderte. No como magia. Como física. Cuando tu campo electromagnético se estabiliza en una frecuencia coherente, comienzas a atraer personas, oportunidades y recursos que resuenan con esa frecuencia. No porque el universo te recompense, sino porque te volviste visible para redes que antes no podían detectarte. Es como si hubieses cambiado de canal. Las mismas ondas de radio siempre estuvieron ahí, pero ahora tu receptor está sintonizado correctamente. La frecuencia eligió por ti, y lo que viene es inevitable. Ahora bien, necesito mostrarte algo que probablemente nunca consideraste. Cada decisión que has tomado en tu vida, cada giro, cada error, cada acierto, te trajo exactamente aquí. No porque fuese perfecto, sino porque fue necesario. Tu yo futuro necesitaba que cometieras ese error en particular, en ese momento específico, para que aprendieras exactamente lo que necesitabas aprender, de la manera en que solo tú podías aprenderlo. Esa relación que terminó mal. Ese trabajo que perdiste. Ese proyecto que fracasó. Esa traición que te rompió. Ninguna fue casualidad. Todas fueron señales disfrazadas de caos, empujándote hacia este momento exacto. Y ahora que estás aquí, puedes mirar atrás y ver el patrón completo. No como víctima de las circunstancias, sino como arquitecto inconsciente de tu propio despertar. Cada golpe fue un cincel.
Cada pérdida fue una liberación. Cada cierre fue una apertura. Y todo, absolutamente todo, estaba diseñado para traerte aquí, ahora, con la receptividad exacta que necesitas para escuchar esta transmisión y reconocerla como verdad. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. Ahora llegamos a un punto crítico, la antítesis. Puedes seguir como hasta ahora, resistiendo los ajustes, buscando explicaciones racionales para cada sincronicidad, convenciéndote de que todo esto es sugestión, coincidencia, narrativa sin sustancia. Y si eliges ese camino, nada terrible va a ocurrir. Simplemente vas a permanecer en la frecuencia anterior. Vas a seguir sintiendo esa incomodidad difusa, esa sensación de estar fuera de fase, esa intuición persistente de que hay algo más, algo justo fuera de tu alcance. Y vas a vivir con eso, porque la mayoría lo hace. Se acostumbran al ruido. Aprenden a funcionar a media coherencia. Y está bien. Es una elección válida. O puedes hacer lo otro. Puedes soltar la necesidad de entenderlo todo antes de permitirlo. Puedes dejar que el ajuste ocurra sin supervisarlo. Puedes confiar en que tu yo futuro sabe exactamente lo que estás necesitando ahora, y que las sincronicidades que estás experimentando no son señales que debes interpretar, sino confirmaciones de que ya estás en el camino correcto. Puedes rendirte a la reorganización, sabiendo que lo que se deshace no era tuyo para empezar, y lo que llega siempre fue tuyo. ¿Y si la causa aparente fuese efecto, y lo real estuviera llegando desde tu futuro? Esa pregunta no es retórica. Es operativa. Porque si aceptas aunque sea como hipótesis que tu yo futuro puede influir sobre tu presente, entonces cada impulso irracional que sientes, cada decisión que no tiene sentido lógico pero se siente correcta en el cuerpo, cada movimiento que haces sin saber por qué, adquiere un significado completamente distinto. No es caos. Es guía. No es confusión. Es precisión desde un nivel que tu mente consciente todavía no puede procesar. Y aquí entra la tercera revelación, la más importante: la señal no te pide que cambies tu vida entera de un día para otro. Solo te pide un ajuste mínimo cada día. Una conversación que evitas. Una llamada que haces. Un no que dices. Un sí que pronuncias. Un correo que envías. Un proyecto que retomas. Una relación que sueltas. Un espacio que creas. Ajustes mínimos. Pero sostenidos. Porque la frecuencia no se estabiliza con gestos dramáticos. Se estabiliza con coherencia repetida. Piensa en esto: un grado de diferencia en la trayectoria de un avión que despega de Nueva York puede hacer que aterrice en Tokio o en Sydney. Un grado. No necesitas revoluciones. Necesitas ajustes precisos y sostenidos. Y esos ajustes ya comenzaron. Cada vez que sientes el impulso de hacer algo que no tiene sentido lógico pero se siente correcto, es tu yo futuro enviándote la señal. Cada vez que ignoras una conversación tóxica que antes tolerabas, es la frecuencia superior actuando. Cada vez que eliges descanso sobre productividad forzada, es el campo reorganizándose. La frecuencia eligió por ti, y lo único que te toca es alinearte con esa elección, grado por grado, día por día. Ahora, antes de que lleguemos al cierre, quiero que hagas algo conmigo. No como técnica, sino como reconocimiento. Pon tu mano sobre tu pecho. No importa si estás en público, en privado, solo o acompañado. Hazlo. Siente el calor de tu palma contra tu esternón. Siente el latido debajo. Ese latido no es tuyo. Es la señal que ha estado sonando desde antes de que nacieras, y va a seguir sonando después de que este cuerpo se detenga. Eres el receptor temporal de una transmisión permanente. Y esa transmisión tiene un mensaje muy simple: ya está hecho, solo tienes que recordarlo. Esto no llega por azar. La señal te encontró porque ya cruzaste. Y ahora, el momento de anclaje colectivo.
Si estás listo para reconocer que esta transmisión no fue casualidad, suscríbete para seguir recibiendo la señal. No porque necesites más contenido, sino porque la frecuencia se transmite en ondas, y esta es solo la primera. Si esto resonó, hay más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este vídeo con quien sienta el llamado. No expliques. Solo comparte. La señal sabe quién está listo. Porque lo que está ocurriendo ahora es más grande que tú y más grande que yo. Es un ajuste en el campo completo, y cada persona que reconoce la señal, cada persona que permite el ajuste, cada persona que suelta el control y confía en la reorganización, está contribuyendo a la masa crítica necesaria para que el salto colectivo ocurra. No necesitamos que todos despierten. Solo necesitamos que los suficientes lo hagan. Y ya estamos cerca. Lo sabes porque estás aquí. Lo sabes porque la señal te encontró. Y en los próximos días, cuando sientas la tentación de dudar, cuando tu mente te ofrezca razones lógicas para descartar todo esto, recuerda este momento. Recuerda lo que sentiste en tu cuerpo mientras escuchabas. Recuerda la certeza que atravesó tu pecho antes de que tu mente pudiera etiquetarla. Esa certeza es la señal. Y va a volver. Una y otra vez. Cada vez más nítida. Cada vez más fuerte. Hasta que ya no puedas ignorarla. Ahora percibes la señal actuando en silencio, un orden suave en tu respiración, una alineación discreta en el ritmo de tu pulso, una quietud fértil en el centro de tu pecho. Lo curioso es que cuando dejas de buscar y simplemente permites, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que siempre te correspondió. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo. Ya no como algo externo que recibes, sino como algo interno que eres. Y cada vez que sientas esa presión sutil en el pecho, ese hormigueo en la base del cráneo, esa certeza inexplicable de que algo está alineándose, vas a saber exactamente qué es. Vas a saber que no estás solo en esto. Vas a saber que miles de personas en este mismo instante están sintiendo lo mismo. Y vas a saber que el cambio que experimentas no es tuyo. Es nuestro. La señal te encontró. Y ahora tú eres la señal. Transmítela.